Bienvenidos Buenos. a todos. Aguántame, Wisman. No, saludando y pronto si me escuchabas, que estoy con Sí, auriculares. sí, de acuerdo con el programa de la inteligencia humana, primero empiezo yo y luego sigues tú. Empezamos, Listo. inicio, reinicio. Bueno, Listo. bienvenidas a todos y a todos a un foro más de la integración cultural y académica. Como siempre, nos acompaña el querido amigo y colega, el doctor Wilman Díaz, a nombre de la Unión Agraria y de la Fundación Universitaria del Área Andina. Les damos la cordial bienvenida y desde luego a nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. ¿Cómo estamos, Wisman? Muy bien, mi doc, muy presto el día de hoy para tratar un tema que creo que es relevante para el mundo académico. Y no solo el mundo académico, sino en la práctica y el ejercicio del derecho, mi doc. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya dentro de unos 10 años, ya los moderadores serán los que están en pantalla, en, en el afiche. Ya no estaremos ni tú ni yo. Nos van a sustituir por la inteligencia de los robots, ¿no? Y ese es el tema que vamos a ver, si las universidades, podríamos decir, de derecho, las escuelas de derecho, requieren de que los estudios se automaticen a través de la inteligencia artificial. Esto ha sido muy interesante porque ha habido muchas publicaciones donde se critica que se están preparando a estudiantes para un mundo que ya no existe. Y pareciera que la inteligencia artificial es la respuesta. Y aquí tenemos una situación muy importante que le hemos platicado ya en otras ocasiones, estimado Wisman, es que el problema no es la IA es un instrumento. Aquí lo que vemos es que hay una deficiencia epistemológica, es decir, todavía en algunas facultades, más que un software, necesitan una nueva base intelectual. Y también podríamos decir que si pensamos que la IA es nuestra salvadora, automáticamente como un axioma, usamos la IA, hay más justicia. Y entonces habría que ver qué papel y cómo se debe enseñar el derecho. Tú eres un asiduo investigador del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y vemos que en muchas universidades y escuelas y también en muchos tribunales todavía como que epistemológicamente no comprenden cuál es el impacto que debe tener el sistema interamericano en el derecho nacional. Esa sería a grandes rasgos una introducción. ¿Quisieras agregar algo más, Wilman? No, yo creo, profe, que justamente los componentes de análisis que has planteado para el desarrollo de nuestro foro corresponden a esas tendencias, sobre todo a algo que siempre hemos promulgado dentro de nuestro foro, y es la inclusión y las perspectivas de síntesis. No creo, y especialmente creo que sea uno de los espacios en los cuales vamos a llegar en el foro, es justamente no a darle la razón a una u otra tendencia, sino lograr plantearnos cuál es la forma en que convergen estos aspectos, porque justamente son realidades presentes que tienen que empezar a convivir. Claro, y aquí tenemos una situación muy importante. Vamos a excluir, por un lado, vamos a quitar de nuestra mente la IA y vamos a decir que en las universidades, como se mencionó hace rato, ese atraso epistemológico se refleja en que en la metodología generalmente es que los estudiantes memoricen los textos legales y también los textos de doctrina. El mejor estudiante es el que tiene una capacidad de memoria y puede repetir sin equivocarse, pues lo que se le plantea. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de derecho?
y da la definición de derecho que le enseñaron. Y entonces, ya hace tiempo, eh, una vez, un estudiante, hace ya como 20 años, me reclamaba la calificación y me dice, bueno, profesor, lo que pasa es que yo puse las respuestas como usted las indicó, literalmente. Entonces, yo lo hice exactamente como usted lo dijo. Claro, era una falacia, pero yo le contesté, bueno, si se trata de eso, las grabadoras tendrían 10, porque una cinta, antes estoy hablando de cuando estaban los famosos cassettes, pues repetía todo lo que uno decía. Y otro también, había un estudiante que de repente me decía, profesor, yo llegaba, siempre estaba ahí sentado, atento, y usted me calificó, creo que mal. Le digo, bueno, si se trata de eso, los pupitres, los asientos, las sillas tienen 10 porque siempre están ahí y están atentos. Entonces pienso que lo que necesitamos en ese cambio epistemológico es despertar el pensamiento crítico de los estudiantes y no vender el derecho. Ya tiene muchos dogmas, ¿no? Tiene muchos dogmas porque aparte de eso, como el mismo foro lo hemos tratado, el derecho es un producto cultural, eh, y siempre, cuando hablamos de derecho comparado, vemos diferencias entre nuestros procesos. Por ejemplo, lo que es la tutela judicial en Colombia con lo que es el amparo en México. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues la cultura. La cultura que cada país crea sus propios mecanismos. Pero eso no quiere decir que haya una forma única de resolver los problemas o de atender los problemas. Porque me gusta una frase mucha que el profesor Pablo Villalba Bernier nos dice, el texto que no se aplica sin conocer el contexto es un pretexto para no aplicar el texto. Y el contexto es la realidad. Y entonces a nosotros nos habían, o nos han educado que nuestro estudio es el conjunto de normas. El conjunto de normas que son disposiciones abstractas, que son cuestiones donde se busca que las personas tengan un tipo de conducta, porque no es descriptivo, sino es prescriptivo. Entonces, resulta que el abogado que resuelve problemas, que previene problemas en el contexto, es bien importante también despertar ese pensamiento crítico para argumentar, para debatir, para discutir, para que poco a poco vaya siendo una naturaleza humana de ver algunas cuestiones que pudieran analizarse desde su perspectiva. Y esto es muy difícil porque es como, lo voy a decir, pero se me hace hasta grosero, ¿verdad? Es como enseñar a pensar. Es lo mismo enseñar a pensar que a memorizar, estimado Whitman. Muchísimas gracias, Doc, por este primer acercamiento analítico, porque justamente nos va a precisar una premisa en la cual se sustenta la necesidad de cambio. Y es que en el ejercicio analítico que planteas, no estamos planteando el contexto de fondo de nuestro, bueno, no de fondo, sino el contexto bajo el cual está nuestro foro. Sustraes una excusa que no puede ser o que al ser analizada nos lleva a identificar que la cuestión no es el entorno, no es Google, no es el computador, no es la grabadora como tú mencionas, no es la IA, sino es justamente la forma en que nosotros desde la academia empezamos a vislumbrar cuál es el ejercicio de fondo del derecho. Y yo creo que en ese planteamiento
que realizas, Doc, nos lleva a un escenario que yo procuro en mis sesiones de clase plantearlos, y es la necesidad de entender que el ejercicio del derecho no es propiamente memorizar, que poder mencionar el artículo octavo de la Convención Americana, poder mencionar el artículo 1 sobre la obligación internacional de los estados, no es un ejercicio de memoria, sino un ejercicio práctico. Tanto lo referimos al momento de, por ejemplo, en el artículo octavo, de sustentar garantías procesales y garantías judiciales en el artículo 25, que el ejercicio práctico nos lleva a relacionarlo rápidamente como tal. Y no se trata de memorizar. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Y yo creo que un punto principal que nos permite abordar esta característica justamente es ver que nuestro ejercicio en el derecho es lograr tomar una realidad fáctica, unos hechos que pueden llegar por un cliente, que pueden llegar por una entidad donde estemos asesorando, que pueden llegar por X y circunstancia, pero son unos hechos. Hechos que debemos analizar, y a partir de ese análisis identificar lo que es un problema jurídico, y junto con el conocimiento que yo tengo, validar o empezar a establecer cuál es la solución a ese problema jurídico que me lleve a mí a plantear la estrategia jurídica. En esa relación no estamos hablando de memorias porque en sí no se trata de memorizar. Se trata de aplicar y relacionar conceptos con una realidad fáctica a partir de un problema jurídico como tal. Y tal es el punto que lo que uno hace es que después de tener ese panorama, entonces uno empieza a buscar jurisprudencia, uno empieza a armarse jurídicamente para presentar eso. Entonces yo creo que esa perspectiva nos lleva a plantearnos de cómo lo que debemos tener en cuenta es que no es que se trate de que nos van a sustituir, sino que tenemos nuevas herramientas, pero la debemos contemplar como qué, como herramientas. No sé lo que, yo, ese es mi cierre, mi doc. Muy bien, porque una de las cuestiones importantes es que, inclusive lo decían ya los romanos, estimado Wisman, el derecho nace en el hecho. ¿Qué quiere decir? Que nace en la realidad. Y como la realidad es tan diversa y tan rica, cuando uno va a formular una respuesta prudente para resolver ese conflicto, pues tiene que partir de la realidad. Claro, la herramienta de la IA es imprescindible a estas alturas y llegó para quedarse. Pero mira lo que quiero representar en esta lámina. Vemos que en la superficie está la ansiedad tecnológica. Es decir, todos los futuros abogados tienen miedo de que la IA los reemplace. Pero en el fondo, abajo del iceberg, hay un atraso epistemológico, porque el derecho también se enseña como una verdad revelada. Por eso es que muchas veces nosotros nos movemos en argumentos de autoridad. Por ejemplo, ¿cuál es la fuente del conocimiento jurídico? Pues los doctrinarios, las leyes. Entonces, de repente aparece un nuevo problema y tiene que haber una nueva respuesta. Y lo podemos ver en los tiempos de la esclavitud, cuando el hombre era propietario del hombre, la respuesta fue la igualdad, en que todos los seres humanos somos iguales jurídicamente y merecemos tratados con dignidad. Cuando vino la intolerancia religiosa, vino una respuesta de la tolerancia religiosa, de que todo mundo tiene derecho a profesar el credo que más, o a no profesar el credo que más considere. Y ahora adelantándome en esta historia, pues por ejemplo, las mujeres, que ahora con la idea de la perspectiva de género, reclaman, exigen igualdad de oportunidades, igualdad de desarrollo, lo cual no hay argumentos hoy epistemológicamente para
negárselos. Entonces, el derecho nace en la realidad, la IA se mueve en base a axiomas que realizan los programadores y podríamos decir que los programadores también pueden tener sesgos cognitivos. Y un sesgo cognitivo, pues puede ser discriminador. Por ejemplo, yo estaba viendo que una computadora, un programa, perdón, para selección de personal, no admitía personas que tenían determinado código postal. Es decir, por el código postal que ponían en la solicitud de su domicilio, automáticamente eran desechados. Entonces, este instrumento, al igual que el ser humano, reproduce conductas que desgraciadamente tenemos los seres humanos. Saludamos a Diego Nicolás, como siempre, gracias Diego por estar. La IA debe ser una oportunidad para poder ocupar nuestras mentes en lo esencial para la vida. Bueno, sí, la verdad es que la IA, tendríamos que abrir una pregunta, estimado, y tú la vas a contestar, una pregunta compuesta, aquí decimos en México con chanfle, ¿no? ¿Cuáles son eh, lo esencial de la vida que nuestras mentes deben ocuparse, estimado Whitman, desde tu perspectiva? Bueno, Doc, gracias por esa pregunta porque nos permite seguir reforzando elementos muy importantes dentro de nuestro análisis. Y yo creo que un punto importante que debemos establecer es reforzar una premisa que pues ha estado presente a lo largo de nuestra evolución como sociedad, pero que solo hasta cuando dogmáticamente pues se empezó a procurar por ella, pues se nos volvió importante. Y es esa definición de la dignidad desde ese punto de vista kantiano, en la cual se nos establece un punto relevante y es cómo ser un fin en sí mismo. Y creo que hacia allá va esa premisa que nos plantea nuestro querido compañero de este foro, que ya sea viéndonos o participando en él, siempre nos acompaña. Gracias, Diego. Entonces, justamente se va a esa circunstancia. ¿En qué momento yo dejo o qué me permite a mí ser un fin en sí mismo? Y para eso la Corte Constitucional, en el caso colombiano, ha planteado un concepto que se llama el plan de vida, que es bajo las propias convicciones las personas determinar qué quieren desarrollar dentro de su actividad social. Y en esa misma medida plantear unas perspectivas diferenciales contundentes que justamente es donde entramos al respecto. ¿En qué medida la instrumentalización que yo genere de la IA me puede generar eficiencias en cuestiones, por ejemplo, laborales o en cuestiones que pueden permitirme en ese ejercicio laboral tener más tiempo para aspectos en los cuales vea una mayor nutrición, podríamos decirlo, una mayor satisfacción con respecto a esas realidades? ¿Y cuál es esa satisfacción propiamente dicha? Es pues lo que cada uno, conforme a su plan de vida, pueda desarrollarlo. Entonces yo creo que es un elemento adicional que nos permite seguir planteando que la inteligencia artificial lo que nos ofrece es una herramienta que, como la dinamita, como la energía nuclear, su finalidad o el impacto sobre las sociedades depende del ser humano que la utilice. Y creo que hacia allá se deben abocar estos escenarios de formación que justamente estamos debatiendo en estos momentos. Y algo muy importante es que hay que cuestionar también la información que la IA produce. Es decir, si bien es cierto la IA, yo lo definía como un sintetizador de información, ayuda mucho porque pues está en contacto con toda la red, viola muchos derechos de autor, ¿no? Pero en determinado momento el punto es, y esto quisiera también resaltar, uno, el problema no es que la IA no esté en el campo jurídico, ese no es un problema. El problema es qué tipo de abogados estamos formando. Eh, y en determinado momento
si esta formación es adecuada desde mi punto de vista con la protección de derechos humanos. Y yo le he llamado el negativismo jurídico todas aquellas resistencias. Por ejemplo, aquí tenemos un libro muy valioso que desde hace mucho tiempo todos los que estudian derecho lo llevan, que es Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Y todo el mundo, inclusive desde luego la editorial que lo vende, dice, es un libro actualizado. Es obvio que no es actualizado porque ese libro se editó en 1940. Entonces, yo lo digo con un ejemplo, si me lo permites. Ahora, hasta toda la tecnología que usamos necesita actualizaciones de los softwares que tienen. Si no actualizamos los softwares, va a irse mermando la función de la tecnología. Y la tecnología es un instrumento. Ahora, sí puede sustituirnos si queremos, pero hay algo muy importante que tú mencionaste, que es la dignidad humana, con la idea de Kant, que establecía que el hombre no es un instrumento. Es decir, tú eres mi amigo porque me sirves para algo, obtengo algo. No, tú eres mi amigo porque eres mi amigo y ya. Esto no quiere decir que, y estos valores humanos son los que nos deben distinguir de las demás especies vivas. Entonces, aprovechando la IA, aprovechando eh, la, eh, la onda emergente de la IA, nos lleva a poder cuestionar el estudio del derecho. Si la IA fuera respuesta de todo, pues yo le iba a preguntar a la IA, nada más que ya no me dio tiempo, Wilma. Le iba a preguntar, ¿tú sabes más que un licenciado en Derecho? Y si sabes más de un licenciado en Derecho, ¿por qué no eres licenciado en Derecho? O ya estás a un nivel de pregrado, ya podrías acreditar un examen de pregrado, ¿no? Que serían preguntas, ahorita que hables lo voy a tratar de hacer. Nicolás dice, por ejemplo, el sistema actual entiende la cultura como algo accesorio. La I es una oportunidad para pensarnos un mundo diverso y donde la cultura sea el centro para buscar soluciones a las formas de comunicación. Bueno, eso sí es cierto, la IA nos ha ayudado mucho a comunicarnos. Prueba de ello, pues es lo que hacemos en este foro. Pero yo quisiera irme más abajo antes de desarrollar. Yo recuerdo cuando estudiaba la primaria, hace mucho tiempo, el profesor nos dejaba raíz cuadrada. No sé si tú llevaste raíz cuadrada. Era un problema la raíz cuadrada, porque era muy difícil. Pero resulta que alguien inventó una calculadora. Alguien inventó una calculadora y se acabó el problema de la raíz cuadrada. Entonces, eso que se pudiera evolucionar en ese ejercicio mental de el no uso de la calculadora, si bien es cierto, la tecnología no sirve, también es que provoca deficiencias cognitivas. De hecho, hubo un movimiento en Londres donde los profesores de matemáticas estaban en contra del uso de la calculadora. Ahora, todos sabemos que antes se memorizaban los teléfonos. Eh, Ahora no utilizamos en la memoria los números telefónicos porque todo lo tenemos en ese llamado teléfono inteligente. Ahora había una frase que se llamaba preguntando se llega a Roma. Ahora se puede decir con el GPS se llega a Roma. Es decir, el hecho de que cambien las cosas puede ser que se genere deficiencias cognitivas, pero a la inversa puede ser que si tenemos
un desarrollo tecnológico importante, como dice Nicolás, nos puede servir para detonar más allá del conocimiento que tenemos. ¿Qué piensas? Bueno, Doc, yo creo que justamente vamos a otra lista que podemos analizar desde esta temática y es justamente esa cuestión sobre qué es lo que implica utilizarla o no. Y yo creo que algo que hemos de tener presente es que uno de los elementos que como especie hemos tenido nosotros para sobrevivir es el uso tecnológico. Tan solo lograr crear fuego, guardar el fuego, desde ahí ya son avances tecnológicos en la medida de que eso permitió cocinar de una forma diferente la comida y eso nos permitió llegar a otros nutrientes que previamente como tal no teníamos dentro de ese análisis y empezamos a evolucionar como especie y demás. Nos permitió responder a esos escenarios salvajes de nuestros primeros espacios primitivos, nos permitió hablar de historia, porque si nos referimos al punto en el cual hablamos de historia y no de prehistoria, es los primeros documentos que dan cuenta de una codificación escrita. Y ahí me gusta utilizar mucho un refrán que se utiliza en estos momentos de forma reiterada, que justamente es la premisa que empezaba a tomar Platón con respecto a la escritura, que justamente llega a ese espacio de ya no vamos a memorizar porque como todo está escrito, entonces no tenemos la necesidad de memorizar. Entonces, creo que el punto principal es asumir cuál es el rol que para nosotros implica la tecnología. Y en ese sentido, lo que encontramos es que el rol que da la tecnología para nosotros es la solución de problemas de una forma más eficiente. Y en esa medida es donde encontramos que el derecho, y especialmente nosotros como abogados, pues vamos a estar muy presentes. Porque así como una IA puede plantear fórmulas de solución, una IA no puede prevenir los conflictos que se supeditan sobre las sociedades, que se supeditan entre las personas. Si bien la IA puede analizar información, nos preguntaríamos ampliamente qué puede sentir, puede tener esas emociones que muchas veces lleva a una persona a gritar a otra, puede asumir esa relación, esas emociones que llevan a toma de decisiones que justamente llegan a ese escenario donde surgen los conflictos. Entonces, la IA no puede cambiar esos elementos como tal. La IA lo que plantea es analizar información, pero no puede suplir o sobre todo no puede prevenir la forma en que desarrollen o que nosotros desarrollemos las emociones que nos llevan justamente a los conflictos. Y es ahí donde vemos que la cuestión es entender que el entorno bajo el cual surge la necesidad del derecho y de que existan unos profesionales que conozcan la norma jurídica, no se va a desaparecer por la IA, va a estar presente. Ah, que nosotros asumamos como herramienta para analizar y poder con esa percepción que nosotros tenemos de las emociones, justamente ofrecer soluciones más eficientes, claro que sí, pero el entorno de la necesidad, tanto del derecho como de los profesionales en el derecho, no los va a suplir la IA, porque la IA no logra prevenir aspectos y si en algún momento los logra prevenir, creo que ya estamos en un escenario donde nos están quitando algo tan importante para nosotros como es el libre albedrío, porque justamente las consecuencias del libre albedrío es donde aplica el ordenamiento jurídico, donde aplica la norma. Entonces yo creo que en la esencia de las cosas que llevan a tener el derecho y los abogados no van a ser cambiados por la IA, porque sigue siendo una herramienta. Esa sería como mi perspectiva, mi profe. Muy bien, muy bien. Tenemos un saludo del querido Manuel Jesús Orozco Pulido. No sé si has oído hablar de ese jurista mexicano, titán Sí, sí, sí. del derecho, ¿verdad? Dice, dos preguntas. García Máinez es de hace 80 años, pero el derecho romano es de hace 2000 años. Los ponentes creen que las ideas clásicas
no pasan de modas. Bueno, lo que sucede es que de una u otra forma voy a tratar de dar una respuesta, porque es una pregunta complicada, la verdad, muy interesante. De una u otra forma, todos somos seres humanos en esta evolución. Entonces, tienen las mismas posibilidades anatómicas. Entonces, tienen su propia experiencia y nos las han transmitido. Una de las características del ser humano es la memoria. El hombre no empieza como el pájaro de cero, que va a construir otra vez su nido de manera igual, sino que utiliza la memoria, la historia, para resolver los problemas del presente. La historia ha generado una serie de pensadores como los que has mencionado, Platón, Aristóteles. No me atrevería a poner en esta lista a García Márquez, porque además García Márquez, en paz descanse, pues lo que hizo, él publicó su libro a los 32 años y acababa de salir, él terminó la licenciatura a los 30 años. Entonces, ¿qué visión podía hacer? Solamente reprodujo ideas y las sistematizó desde la filosofía de aquellos momentos jurídicas. Ahora dice, en materia procesal, dice Manuel, los recursos son para evitar jueces. Si el juez, si el juez resuelve con IA, ya no habría necesidad de recursos. ¿Quieres opinar de estas dos preguntas, estimado Wisman? Gracias, profe. Y yo creo que me lleva a un elemento que he venido de pronto analizando en algunos espacios, y es establecer que sin vernos como esquemáticos o positivistas radicales, yo creo que así como el universo está buscando lograr entenderse por reglas o por leyes universales como la gravedad y lo que dicen los físicos de esas cuatro leyes universales, yo creo que en términos de actuación social, en términos de fenómenos sociales, yo creo que sí podemos hablar de unas tendencias comunes. Entonces, todo ser humano busca la libertad, todo ser humano busca alcanzar los fines por los cuales considera que es su plan de vida. En forma general, todos los seres humanos buscan proteger su familia, sus derechos. Y en esa medida entender de que podemos llegar a tendencias comunes en todas las sociedades, es donde justamente los principios generales del derecho y ciertas ideas se han mantenido presentes a lo largo de la historia. No porque entren en un escenario de innovación o no, sino porque la misma sociedad nos lleva a establecer que pueden haber lenguajes, por decir algo, lenguajes universales. Entonces, lenguajes universales, por ejemplo, de repudio ante las injusticias, lenguajes universales con respecto a favorecer la protección de los niños, niñas y adolescentes, que estoy seguro que de forma general, sin importar si nos ubicamos en Asia, en África, en Oceanía, yo creo que hay una misma preocupación cuando cualquier comunidad ve que algo le pasa a sus niños, niñas y adolescentes. Entonces, en esa medida, se Bueno, convierten en tendencias o eso, espacios. eso es muy ideal, ¿verdad? No quiero hablar de la guerra porque hay gente que no respeta nada, ¿no? Y esa es la diversidad humana, ¿no? Perdón que te haya interrumpido. Gracias, Doc. No, no, sí, y justamente por eso quiero manifestar que ante esa realidad de que sí hay tendencias, sí podemos hablar de lenguajes universales y demás, es donde vemos que hay ideas que se han mantenido. Una premisa que mi Doc utiliza mucho en las conferencias sobre todo lo que puede cambiar, cambia, o lo único seguro es que todo cambia. Lo único También en que sí no mismo, cambia es que todo cambia. Tan todo cambia exacto, que ya lo cambiaste. exacto. ¿Ves? Pero es una premisa fundamental que ya va a establecer que sí podemos hablar de ideas universales
ideas que trascienden el tiempo y demás. Pero la forma en que las utilizamos, estas ideas y estas premisas, por esa misma característica, lo que vemos es al momento de aplicarlas a un entorno y a una realidad. Y es en el uso de cambiar ese, esa idea universal en un entorno específico donde sí vemos la necesidad de nuevas formas de cambio. Pero ahí el mediador va a ser la IA y para mí no. Para Y mí aparte siempre el mediador también, son seres humanos. aparte también, ¿quiénes son los programadores que están detrás de la IA? ¿Y cómo pueden crear una cultura universal con una nueva verdad revelada, lo que en determinado momento, pues, lo estamos viendo con algoritmos? Ahora, cuando hablabas de que la IA no siente, pues yo a veces hago ejercicios con la IA y hasta se ríe la IA. Te da una respuesta cuando es verbal la plática, se ríe la maldita IA, ¿no? Javier Guerrero, le mandamos un saludo cordial hasta Catlán de la UNAM en México. Ahora tengo aquí en este cuadro el choque de epistemologías. Yo te pregunto, tú como profesor, ¿cuál crees que la práctica de enseñar el derecho está eh, más desarrollada actualmente? ¿Un dogma analógico o una integración inteligente? Eh, por mi... Difícil, difícil, difícil. Pero lo que yo mencionaría es que en los escenarios en que he estado, procuro que sea una integración inteligente. No, 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 no te estoy juzgando a ti, no te pongas. Te estoy preguntando tu experiencia, con algunos colegas. Y también, ¿por qué no? Porque además esto, yo estaba analizando si esto es un problema de los profesores en lo individual o es un problema institucional, porque muchas veces, la institución usted tiene que traerme aquí la prueba por escrito con su calificación, y resulta que hiciste una evaluación donde hubo un argumento y demostró el estudiante que tenía una fortaleza que no fue necesario hacerle un examen por escrito. Entonces la pregunta, repito, voy a tratar al invitado como hostil, ¿no? ¿A cuál se asemeja en la práctica desde tu punto de vista? ¿Cuál de las dos columnas no me estoy juzgando a mí ni a ti? Las ideas universales o ideas occidentales, bueno, ya lo dijimos, estimado Diego, sí, es lo que decíamos, quiénes son los que programan la IA, ¿no? Es un dominio, parte, pues los programas son, de veras, yo estoy sorprendido del avance de la IA, no estamos en contra de la IA, estamos manifestando nuestras diferencias en cómo se enseña el derecho. Es un problema institucional, sí, Diego. Sí, entonces, ¿ya vas a dar el veredicto o vas a ser un juez sacón? O le pregunto a la IA, no se te oye, no se te oye, no se te oye. Wilman, no se te oye. Bueno, Micro. estamos surgiendo, ya, ahora sí, perdón, estamos surgiendo de pasar del dogma analógico a la integración inteligente. ¿Por qué doy esta respuesta así? Bueno, te Porque la voy no a preguntar de podemos, otra forma, ya que no, como te voy a tratar como un testigo hostil, sí, eh, señor. ¿tú cuál de los dos métodos, vamos a llamarle así, utilizaste en tus estudios? O sea, ¿cómo te ¿Siendo yo enseñaron estudiante? el derecho? Ah, no, sí, ¿Cuál dogma era? analítico, Ah, bueno. dogma analítico. Entonces, como no se cambia, por ejemplo, tú que ya estás deformado y yo también, y todos los que nos formamos en la universidad, porque el problema es institucional, ¿no? Resulta que cuando vamos, por ejemplo, aquí en México se dice mucho, es que es muy diferente la teoría con la práctica, ¿sí? Sí, porque no puedes, aplicar la teoría a rajatabla, porque te enfrentas con la realidad.
Ahora, cuando tienes un profesor que les dice, ¿sabes qué? Tienes que aprender el derecho con inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? El uso de la razón, el control de las pasiones, decía Aristóteles. Entonces, necesitamos aprender el derecho porque el derecho es una práctica social. El abogado convive con la realidad, su campo de acción es la realidad. Entonces, si bien es cierto que también en el campo de la medicina se puede utilizar para un diagnóstico la IA y puede ser certero, también es cierto que no puede quitar el contacto con el enfermo, con el paciente del doctor, porque muchas veces un medicamento, por eso dice, tiene efectos secundarios, porque no en todos los pacientes reaccionan igual. Entonces estamos ante una complejidad humana, ¿no? En- que debe resolverse con personas más preparadas, más éticas. Un problema de la IA es la ética. A veces quieres una opinión política o algo y la IA lo que hace es, en ese tema no puedo opinar. Es un tema sensible. ¿Por qué? Porque está operado por esos amigos que son sensibles. Bueno, hemos llegado al final por esta ocasión. Creo que quedaron muchas cuestiones en el tintero. Entonces, vamos a invitar a Diego si nos quiere acompañar en la próxima sesión, si estás de acuerdo, Whitman, y si tiene tiempo, y analizamos también una voz más sobre la segunda parte de la IA en el campo jurídico. Solución a todos los problemas de justicia. Ese va a ser No. el tema. ¿Estás de Ah, acuerdo? bueno. Sí, sí, sí. Incluso no sé si de pronto le digas a Manuel. También sería interesante los cuatro. Yo creo que 4 puntos serían muy interesantes. Bueno, y a ver si invito también al otro Manuel a Bermúdez para tener una visión Sí, sería más, súper. más amplia, ¿verdad? Sí, señor. No me quiero reservar, bueno, más bien me lo voy a reservar, porque si no se va a poner muy pesado el programa, invitar a un compañero venezolano, pero creo que va a ser mucha, mucha fuerza, mucho poder para, para resolverlo en un solo programa. Así que con esto terminamos, mi querido Wilman, por hoy, porque hay que ir a dar clases, ¿no? Agradezco Así es, sí, mucho a señor. todas y a todos los que nos siguen. Este es un esfuerzo académico colectivo. Nosotros estamos aquí, pero también queremos que ustedes interactúen. Eso es lo más importante. Y de una u otra manera, nos vemos pronto. Guillermo Carvajal, buena tarde. Saludos, Guillermo Carvajal. Bueno, pues, ¿alguna frase final, mi querido Whitman? Solo sé que todo cambia. Ah, Lo único que sé es que todo cambia. Bien. Ah, bueno, lo así único, es. lo único que sé es que no sé nada, ¿no? Así Esa es. es una modestia grande, ¿no? Sí, señor. Sí, Bueno, pues señor. nos vemos. Nos vemos. ¿Dónde más? En TVLX, mi profe. Próximo evento con más de nuestros queridos colegas y tocando temas que son tendencia. Perfecto. Gracias. Buena tarde.